Tenemos la frase me he comprado el libro recomendado en la clase de lengua. Esta frase, como tiene un núcleo verbal, es una oración, tiene un predicado. Y además es una oración simple, porque solamente tiene un núcleo verbal, solo tiene un predicado. Nos fijamos en la palabra recomendado y nos preguntamos ¿a qué categoría gramatical pertenece? Es decir, ¿qué clase de palabra es desde el punto de vista del significado, función y forma? Bueno, seguro que ya lo habéis adivinado, ¿verdad? Recomendado va completando o complementando a la palabra libro, nos dice cómo es el libro. Y la palabra libro es un sustantivo. Por lo tanto, recomendado, siendo una palabra que va completando o complementando al libro y diciéndonos cómo es un adjetivo y concretamente un adjetivo calificativo, aunque aquí eso ya no lo especificamos porque no tiene más importancia para el análisis que vamos a hacer. Comparamos con esta otra frase. Me he comprado el libro que nos recomendaron en la clase de lengua. Observamos que aquí aparece también el sustantivo libro y que recomendado ha sido sustituido por una secuencia equivalente, porque un libro recomendado es un libro que nos recomendaron, ¿verdad? Son expresiones equivalentes. Quiere decir que la expresión que nos recomendaron equivale a un adjetivo, al adjetivo recomendado. Y va a realiza la misma función que realizaba el adjetivo recomendado en la oración anterior. Pero claro, aquí hay una particularidad. Esa secuencia no es una categoría gramatical, es un conjunto de palabras organizadas en torno a un núcleo verbal, es decir, aquí lo que hay es un predicado. Y por lo tanto, lo que vamos a analizar es una oración y además, como hay otro núcleo verbal, hay otro predicado, se trata de una oración compuesta. Analicémosla. Vamos a buscar un nexo que nos permita distinguir, diferenciar las dos proposiciones, porque van a ser dos, como hay dos núcleos verbales, dos predicados, van a ser dos proposiciones. Insisto, un nexo que nos permita distinguir las dos proposiciones que aparecen aquí relacionadas. Y ahí lo tenemos, el nexo que. Abrimos paréntesis, cerramos, numeramos, abrimos paréntesis. Fijaos, la particularidad. Aquí el paréntesis lo hemos abierto antes del nexo y hemos dejado el nexo dentro de, o lo vamos a dejar dentro de la preposición. Bien, como veremos más adelante, este nexo tiene una particularidad. No es solamente un nexo, sino como vamos a demostrar, insisto, se trata de un pronombre relativo, un pronombre de relativo. Y como tal pronombre va a desempeñar una función equivalente a la de un sustantivo dentro de la proposición. También lo vamos a demostrar a continuación. Eso lo indicamos representando el análisis de esta manera, dejando el nexo dentro de la proposición, porque este nexo ya veréis que va a desempeñar una función también o de sujeto o de complemento directo, etcétera, etcétera, dentro de la proposición. Bien, luego lo analizaremos más detalladamente. Por ahora cerramos y numeramos. Bien, ya hemos adelantado el tipo de preposición subordinada de la que se trata aquí, ¿verdad? Y lo hemos hecho demostrando que el que se puede sustituir por el cual en nuestro ejemplo. El libro, el cual nos recomendaron. Quiere decir que equivale a el cual, que es un pronombre relativo. Por lo tanto, este que es un pronombre relativo y eso quiere decir que la proposición número 2, como ya habíamos dicho por otra parte, es una subordinada adjetiva de la primera. Bien, que, por lo tanto, equivale a el cual, que es un pronombre relativo. Que y el cual son pronombres. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que si son pronombres están sustituyendo a un nombre, sustituyendo a un sustantivo. Bueno, ya sabéis que utilizamos la expresión sustantivo y nombre como equivalentes, ¿vale?
Así que y el cual están sustituyendo a un nombre. ¿A qué nombre? Vamos a fijarnos en la expresión el libro al cual nos recomendaron y efectivamente el nombre al que se refiere el pronombre relativo el cual es el libro. Podemos hacer la prueba porque si decimos los libros, automáticamente tendremos que decir los libros los cuales nos recomendaron. O si en vez del libro supongamos que se trata de una novela, la novela la cual nos recomendaron. Efectivamente, el pronombre relativo se refiere al libro. Bien, pues ese sustantivo, ese nombre al cual va sustituyendo el pronombre de relativo en la proposición subordinada adjetiva, lo llamamos, como recordaréis, antecedente. Y lo representamos en el análisis como ant. Así que, como esto que tenemos aquí, el libro al cual nos recomendaron, equivale a me he comprado el libro que nos recomendaron, pues entonces este que es también un pronombre relativo, como ya habíamos dicho, y su antecedente es justamente el libro. Bien, si el antecedente del cual y el antecedente de qué es libro, ello quiere decir que este pronombre va sustituyendo al libro. Por lo tanto, si en vez de poner el cual ponemos aquí libro, la expresión es equivalente. Y el cual hace aquí la misma función que haría libro si apareciera en su lugar. ¿Vale? El cual equivale a libro. Así que vamos a colocar el libro en lugar de el cual. El libro nos recomendaron. Bueno, suena un poquito raro, ¿verdad? Vamos a cambiar el orden sin alterar la función del libro. Ahí está el libro, ¿veis? Nos recomendaron el libro. Bueno, pues observad que resulta que el libro se puede analizar como un componente de esta oración y desempeña una función. ¿Qué función desempeña? Responde a la pregunta ¿qué nos recomendaron? Se puede sustituir por nos lo recomendaron, y además se puede pasar a pasiva y convertirse en sujeto. El libro nos fue recomendado. ¿Qué es el libro? ¿Qué función desempeña? Pues sí, efectivamente, la función de complemento directo. Ahí lo tenemos, complemento directo. Y por lo tanto, el pronombre que ocupa su lugar desempeña también la función de complemento directo. Con lo cual, si nos vamos a nuestra oración, teniendo en cuenta que todo lo que hemos hecho aquí es una operación de equivalencia en relación con lo que está pasando, ¿verdad? Con la función que desempeña la proposición número 2 en el seno de la oración compuesta que tenemos aquí arriba. Me he comprado el libro que nos recomendaron en la clase de lengua. Pues si todas estas conclusiones las trasladamos aquí arriba, resultaría que ¿qué? Equivale al libro y que la función que desempeña el libro y por lo tanto que en la proposición el libro nos recomendaron en la clase de lengua, nos recomendaron el libro en la clase de lengua, esa función, como hemos visto, es la función de complemento directo. Bien, en conclusión, cuando nosotros analicemos las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo, las proposiciones subordinadas adjetivas, primero, dejaremos el enlace dentro de la proposición subordinada, porque se trata de un pronombre relativo que desempeña una función dentro de la proposición subordinada. Y en segundo lugar, señalaremos el antecedente, es decir, el nombre o sustantivo al cual sustituye ese enlace pronombre de relativo. Eso es lo que tenemos que hacer este año en el análisis de las proposiciones subordinadas adjetivas. Como no nos ha dado tiempo, no vamos a pedir que indiquéis además la función que desempeña el pronombre relativo. Aquí sí la hemos indicado, hemos dicho que se trata de un complemento directo. Ya habéis visto la operación que podemos realizar para saber cuál es la función del pronombre relativo, pero este año no tenéis que indicar eso. Este año solamente hacer la división, dejar dentro el pronombre relativo dentro de la proposición e indicar cuál es su antecedente. No es para tanto, ¿verdad? Bueno, pues viendo la carita de este muchacho, parece que efectivamente no era para tanto.
Quería comentaros ahora algo que sucede con relativa frecuencia en el análisis de las subordinadas adjetivas y que puede dar lugar a alguna pequeña confusión. Tenemos la frase, el libro recomendado en la clase de lengua me parece muy interesante, ya os sonará, ¿verdad? Tenemos aquí el adjetivo recomendado, ¿verdad? Que se refiere al sustantivo libro. Esta frase es una oración simple que tiene un único núcleo verbal, en este caso se trata de una cópula. ¿No? Le dedicamos más atención a esta oración y la comparamos con el libro que nos recomendaron en la clase de lengua, me parece muy interesante. Observad que aparece aquí, nuevamente libro, y que la secuencia recomendado, como ya hemos hecho en otra ocasión, la sustituimos por que nos recomendaron. Son dos secuencias equivalentes y esta, ya lo sabemos, va a ser una preposición subordinada adjetiva, ¿verdad? Efectivamente, hay aquí un núcleo verbal y aquí aparece otro núcleo verbal que es cópula. Vamos a analizar. Abrimos paréntesis, perdón, primero señalamos el enlace que nos va a servir para dividir en preposiciones. Abrimos paréntesis y observad. Teóricamente deberíamos de cerrar aquí el paréntesis justamente antes del enlace, pero no podemos. No podemos porque aquí no quedaría una preposición. Una preposición exige la presencia de un núcleo verbal, es decir, de un predicado. Si no hay núcleo verbal, no hay proposición que valga. Así que no podemos cerrar aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues por ahora vamos a seguir con nuestro análisis haciendo lo que sabemos con seguridad. Y es que aquí tiene que aparecer un paréntesis, dejando dentro a el que ya sabemos y luego demostraremos que es un pronombre de relativo. ¿Hasta dónde llegaría esta preposición? No puede llegar, no puede incluir parece porque habría dos verbos dentro de la proposición. Si la dejamos aquí, fijaos que no tendría sentido, que nos recomendaron en la clase de lengua me. Este me, por lo tanto, tampoco puede estar incluido. Cerramos aquí. Ajá. Y cerramos ahí. Eso es lo que sabemos. ¿Cómo nos queda? Pues la primera proposición obviamente sería el libro y el verbo que va con el libro sería este de aquí, parece. El libro me parece muy interesante. Esa es la primera proposición. Y la segunda proposición sería esta. Esta es la dificultad que quería comentaros. Y es que en algunas ocasiones las subordinadas adjetivas no aparecen al final o al principio y están claramente separadas de la otra proposición eh, que las siga o que las preceda, sino que aparecen incrustadas junto a su antecedente y aparecen como incrustadas, por así decirlo, dentro de la proposición. Bueno, en cualquier caso, la proposición número 2, como ya sabemos, es una subordinada adjetiva o de relativo, como aquí acaba de aparecer. Bien, el antecedente de qué es el libro, lo señalamos. Esto es lo que deberíamos saber hacer en este curso de cuarto. Vamos a añadir algunas cositas que también hemos trabajado, aunque no se exija, y es que ya sabéis que equivale a su antecedente, el libro, y por lo tanto desempeña una función que es similar a la que desempeñaría el libro. Nos recomendaron el libro en la clase de lengua. El libro es un complemento directo. Bueno, tampoco es para tanto, ¿verdad? Bueno, a algunos parece que sí le ha sorprendido este asunto. Otra pequeña dificultad en relación con el análisis de las subordinadas adjetivas y ya concluimos este apartado del análisis de la oración compuesta. Nos fijamos, la casa en la que vives es muy antigua. Delimitamos, buscamos núcleos verbales. Ahí tenemos uno, núcleo verbal. Y ahí tenemos otro. En este caso se trata de una cópula. Hay dos núcleos verbales, por lo tanto hay dos proposiciones. Se trata de una oración compuesta, efectivamente.
¿Qué nexo tenemos aquí para delimitar, que nos permita delimitar y al mismo tiempo comprender la relación que se da entre las proposiciones? Bueno, tenemos aquí el qué. Pero fijaros, el qué no aparece solo porque la, no vamos a dejar la casa en la, ¿verdad? No. El qué, la va con qué y en va con qué. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, no? Pues lo señalamos y delimitamos. Abrimos paréntesis. Ahí tenemos, dejando siempre el nexo, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues esto sería una expresión de enlace que está formada por varias palabras, ¿verdad? Pero lo consideramos así en términos generales como nexo. Cerraríamos ahí, efectivamente, y cerraríamos aquí. Tenemos la proposición número 1, que es la casa es muy antigua, y la número 2, en la que vives. La casa en la cual vives, ¿verdad? Se puede decir así, la casa en la cual vives es muy antigua. Luego, la proposición número 2 es una subordinada adjetiva de la número 1, la cual efectivamente es un pronombre de relativo. La que equivale a la cual, un pronombre de relativo. ¿Su antecedente cuál es? La casa en la cual vives, pues casa. Las casas en las cuales vives. Efectivamente, si cambiamos la casa, o imaginaros que en vez de la casa dijéramos el chalet en el cual vives. Efectivamente, ese pronombre relativo está sustituyendo a la casa, por lo tanto la casa es el antecedente. Lo señalamos así en nuestra oración. Casa es el antecedente. Y ya prosiguiendo con el análisis, que formará parte del análisis en cursos superiores, si seguís con el tema de la sintaxis, pues tenemos aquí que al sustituir el pronombre relativo por el antecedente, fijaros que la sustitución la hacemos respetando la preposición, ¿eh? Es únicamente el que sustituimos, ¿lo veis? En la que, pues en la casa, ¿verdad? En la casa. Pues si analizamos la función de en la casa, en nuestra proposición, vives en la casa vives, pues en la casa sería, ¿qué sería? Un complemento circunstancial del lugar, así que la cual sería también la casa en la cual vives, es un complemento circunstancial del lugar porque equivale a la casa y en nuestra oración un complemento circunstancial del lugar. Bien, ¿por qué hemos puesto este ejemplo? Pues hemos puesto este ejemplo para que veáis que se puede encabezar un pronombre de relativo, se puede encabezar con una preposición. Cuidadito, no vaya a ser que al ver la preposición penséis que aquí no hay pronombre de relativo. No, el pronombre de relativo puede ir encabezado por una preposición. Esa era la llamada de atención que quería haceros en relación con las subordinadas adjetivas o de relativo, que en ocasiones pueden ir precedidas por una preposición que analizamos como formando parte del conjunto del pronombre relativo. Observad ahora este otro ejemplo. La casa donde vives es muy antigua. Tenemos ahí un núcleo verbal, otro núcleo verbal, cópula, por lo tanto hay dos proposiciones, dos predicados, dos proposiciones, y esto es una oración compuesta que vamos a analizar. Señalamos en primer lugar el nexo, abrimos nuestro paréntesis, ya sabéis que no podemos cerrar delante de donde, abrimos paréntesis delante de donde, porque como veréis, y de eso se trataba, aquí hay también una proposición subordinada adjetiva. Cerramos, justamente antes del verbo, cerramos ya al final, numeramos y observad. La casa donde vive se puede decir como aquí habíamos dicho, se puede decir la casa en la cual vives, ¿verdad? Quizá hemos ido un poco deprisa. La casa donde vives es muy antigua, equivale a decir la casa en la cual vives es muy antigua, así que donde equivale a en la cual.
Por lo tanto, la número 2 es una preposición subordinada adjetiva de la 1. Fijaos, os llamo la atención. Al ver una palabra como donde, alguien podría pensar que se trata de un adverbio y que esto es otra cosa. Pues resulta que hay un tipo de adverbio que se llama adverbios de relativo y que tienen también una función pronominal, aunque vayan precedidos de preposición. Una función pronominal que por lo tanto hace que esto vaya a tener también una función. Una función como tenía que en nuestro ejemplo anterior. Y esa función no es ni más ni menos que la función que tiene en la cual, ¿verdad? La función de complemento circunstancial de lugar. Atención con el dónde. Aquí tenemos otra. La manera como me mira me desagrada. Tenemos ahí un núcleo verbal. Tenemos ahí otro núcleo verbal. Se trata, por lo tanto, de una oración compuesta. Tenemos ahí el nexo que nos va a servir para delimitar las proposiciones, pero nosotros ya no nos vamos a detener tanto, nos vamos a fijar en la preposición como me mira. ¿Qué tipo de preposición es? Pues podemos decir la manera de la cual me mira. Alguien habrá dicho de la manera con la cual me mira. Pero no decimos me mira con esa manera, sino me mira de esa manera, ¿verdad? La manera de la cual me mira. Podemos decir también, ¿no?, que esto es un pronombre relativo, no podemos decir es un pronombre relativo y por lo tanto esta preposición como me mira es también como la anterior una preposición subordinada adjetiva, fijaros, precedida por otro adverbio de relativo que equivale en este caso como equivale a este caso de la cual, pero también podría haber equivalido, por ejemplo, a con la cual, ¿no? Desempeña una función con su antecedente correspondiente, es este, vamos a ver qué función desempeña. De esa manera me mira así, ¿cómo me mira? De esa manera. Es un complemento circunstancial de modo. Pues en nuestro análisis tendríamos que señalar también que el pronombre relativo es un complemento circunstancial de modo y que aquí también es un complemento circunstancial de modo. Bueno, ¿alguien podría resumir lo que hemos estado aquí explicando? Bueno, aquí tenemos un entusiasta colaborador. ¿Qué es lo que hemos explicado? ¿Quién me lo puede resumir? ¿Me lo puedes resumir tú? Efectivamente, que las adjetivas pueden ir encabezadas por preposición. Ahí la tenéis, la preposición. ¿Y alguna otra cosa? Y por los adverbios de relativo, dónde, cómo y cuándo, efectivamente. Por los adverbios de relativo, dónde y cómo. El cuándo lo dejamos, pero ya lo dais por supuesto. Bien, ¿hemos terminado? No, no hemos terminado todavía, porque hay una pequeña adversativa, una pequeña oposición a esto que hemos dicho, un pequeño matiz. Aquí lo tenemos, lo vamos a comentar muy rápidamente. Y se trata de que no penséis que porque hayamos dicho que los adverbios de relativo dónde, cómo y cuándo pueden encabezar proposiciones adjetivas, siempre que veáis un dónde, un cómo o un cuándo encabezando una proposición, esa proposición va a ser adjetivo de relativo. No, no. Vosotros vais a hacer las pruebas correspondientes y vais a comprobar que efectivamente cuando no lo son, no lo son. Por ejemplo, no sé dónde vives, ahí tenéis un dónde interrogativo, pero no podemos decir no sé en el cual vives. Fijaros que no hay antecedente, no hay ningún sustantivo al que se vaya refiriendo ese dónde, no hay un sustantivo expreso en esta oración. Por lo tanto, esta preposición no es una preposición subordinada adjetiva, sino que es una preposición, no lo vamos a analizar detalladamente, es una preposición subordinada sustantiva. No sé eso, no lo sé, es una subordinada sustantiva en función de complemento directo. O este otro ejemplo, te espero donde vives. Ahí tenéis otro donde. Pero fijaos, no hay ningún nombre al que se refiera. Te espero en la cual vives o en el cual vives, no. Por lo tanto, no es una subordinada adjetiva. En este caso se trata de una preposición subordinada adverbial. Bien, así que aunque las subordinadas adjetivas puedan ir encabezadas
por los adverbios de relativo donde, como, cuando, no siempre que haya un donde, un como o un cuando encabezando una preposición, esa preposición va a ser adjetiva. ¿Vale? Hay que hacer la prueba, no lo olvidéis.